Maseje Nedarim, Daf Yud Amud Aleph 10a, 31 líneas de arriba para abajo, dice la Mishnah. Haomer kunam kunah kunas, harelu kinuim le korban. Jerek, jerech, jeref, harelu kinuim le jerem. Nazik, naziach, paziach, harelu kinuim le nzirut. Shevuta, shekuka, neder bemuhi, harelu kinuim lishvua. La Mishnah a continuación nos trae unos ejemplos de la regla que mencionamos al principio de este masej. Al principio de este masej mencionamos que hay términos equivalentes a un neder. O sea, para aclarar, hablamos de declaraciones parciales, que a veces declaraciones parciales cuando está claro la insinuación de lo que estás diciendo, es válido. Ahorita no vamos a hablar de declaraciones parciales, o sea, que son cuando uno dice algo parcial, sino cuando uno dice lo que se llama kinuim. ¿Qué es kinuim? Términos equivalentes a un neder. Por ejemplo, en Corbán, cuando uno quiere hacer un neder como Corbán, por ejemplo, uno dice, Dabar de Asur alay que Corbán. Esto está prohibido para mí como un Corbán. Ahorita, hay unos términos equivalentes a Corbán, que ¿cuáles son? Ejemplos, kunam, kunah, kunas. Esos son términos equivalentes a Corbán. Si una persona dice, Dabar de Asur alay que kunam, o que kunah, o que kunas, es como si fuera que dice Corbán. Son como términos equivalentes a la palabra Corbán. Igualmente, las palabras jerek, jerech o jeref son términos equivalentes a jerem. Muchas veces uno viene y dice, Dabar zehu jerem. Esto es jerem. ¿Qué es lo que pasa? O es para los Kohanim, dependiendo, o es para el Bedekabait, para el Bet Hamikdash. Pero queda prohibido para ti, ya no es tuyo, ya no es más tuyo. ¿Sí? Entonces, cuando uno dice jerem, ese es el clásico. Los términos equivalentes son jerej, jeref y jerek. ¿Sí? Igualmente Nazir, cuando uno quiere ser Nazir, uno dice Areni Nazir, yo soy Nazir. Ahorita unos términos equivalentes a Nazir son Nazik, Naziach o Paziach, que también son equivalentes a eso. ¿De dónde salen esos términos equivalentes? Vamos a verlo más adelante. Y por último, dice la Mishnah, una persona que quiere hacer un juramento, no una promesa, como explicamos al principio de Masej, hay diferencia entre Neder y Shevua. Entonces, Shevuta, Shekuka y Neder Bemohi son términos equivalentes a Shevua, decir la palabra Shevua. ¿Sí? Neder Bemohi, que significa juramento de Moshe. Moi, ¿sí? Término de Moshe, el juramento de Moshe, que fue el juramento que, como el juramento de Moshe, que fue lo que Moshe juró. Ok. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Itmar, kinuim. Rabbi Yohanan amar leshon umoten, Rabbi Shimon ben Lakish amar lashon shebadu laem chachamim liot noderbo. La Gemara trae una discusión, ¿cómo empezaron estos términos equivalentes a ser términos equivalentes? O sea, ¿qué tiene que ver estos términos equivalentes al original? ¿Por qué eso equivale a los otros? Entonces Rabbi Yohanan dice, no, te voy a explicar. Porque en los lenguajes del resto de las naciones, efectivamente, konam, kunaj o kunas equivale, es traducción de Corbán. O sea que esos términos equivalentes en verdad no son palabras innovadoras, sino son palabras de Corbán en otro idioma. Y por eso es equivalente. Y una persona puede hacer un neder en otro idioma, no hay ningún problema. Así opina Rabbi Yohanan. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Lakish viene y dice, no son otro idioma. Es literal. Así dice Resh Lakish, es literal una palabra que Jajamín pusieron en vez de, o sea, ellos vinieron, los Jajamín vinieron y separaron para dar una clase y dijeron en la clase que Corbán es el original y los términos equivalentes son Konam, Kunaj y Kunas y no son en otro idioma y así sucesivamente en el resto de los casos. O sea, repito, Rabbi Yohanan dice que no es que Jajamín tuvieron que inventar eso, sino que son la traducción de la palabra Corbán o de Nezirut o de Jerem en otro idioma. O sea que es algo real, algo existente. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Lakish viene y dice, no señor, son lenguajes innovadores que se inventaron los Jajamim en vez de la palabra Corbán. Y así está escrito, son Shebadu, Badu es que inventaron. ¿Dónde vemos eso? Como está escrito en Melahim, Vejeno Omer, bajó de Asher Badam y Libo, que también es inventaron. Ok. Ahorita la primera pregunta, ¿y por qué? Según la primera explicación, según Rabbi Yohanan, que es traducción en otro idioma, entiendo por qué son términos equivalentes, pero si son términos equivalentes, porque Jamim inventaron eso como término equivalente, ¿por qué Jamim van a inventar eso como término equivalente? ¿Por qué no dejan, por ejemplo, Corbán y ya está? ¿Por qué tienen que inventar términos equivalentes a Corbán? Betamamente aquí en Rabbanan Kinuim, de lo leima Corbán, veleima Corbán, dilma amar Corbán Lashem, veleima Corbán Lashem, dilma amar Lashem, velo amar Corbán, bekama fikshen shamaim lebatala. Dice la Gemara, ¿y por qué según Resh Lakish inventaron Jajamim estas palabras? ¿Por qué? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué, para que no se use el nombre Corbán. Jajamim estaban interesados de que no uses Corbán. Cuando vas a decir, esto está prohibido, que digas, eso está prohibido, no como Corbán, sino como Kunam.
Que no uses la palabra Corbán. Dice la Gemara, ¿y qué tiene de mal usar la palabra Corbán? Que diga Corbán. No, porque puede ser que diga Corbán Lashem, como está escrito en la Torá, el versículo Corbán Lashem. Dice la Gemara, ¿y qué pasa que diga Corbán Lashem? Que diga que eso está prohibido como un Corbán Lashem. ¿Cuál es el problema? Dice la Gemara, porque puede ser que invierta el orden y en vez de decir Corbán Lashem, diga que Lashem y después Corbán, pero no diga después el Corbán, diga Lashem y después se quede sin decir Corbán. ¿Y qué va a pasar? Está diciendo el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Y por eso, ya que tenemos sospecha de que al final se va a arrepentir y no quiere traer más el Corbán, entonces va a decir nada más a la primera parte, la Hashem, y ya, ¿qué va a pasar? El nombre de Dios en vano. Por lo tanto, Dios quiso quitar totalmente la palabra Corbán, la cual te puede traer a decir la Hashem y después traer primero a decir la Hashem y después el Corbán, y decir un apodo, un término equivalente a eso, que es Kunaj, Kunam o Kunaz, que nunca está mencionado en la Torah y nunca te va a llegar a decir también la palabra Hashem. Y la Gemara trae una prueba a continuación de que sospechamos de que efectivamente una persona saca un nombre en vano, el nombre de Dios en vano. Betán Rabbi Shimon Omer, Minayin shelo yomar Adam Lashem, Ola Lashem Minha Lashem Toda Lashem Shelamim, Talmud Omar Korban Lashem. De Calva Homer, o más de Shelonit Kamer en las Kishin Shamayim a la Korban, Amra Torah Korban Hashem, Levatala la Hat Kama Bejama. Dice la Gemara trae una prueba de una baraita que dice Rabbi Shimon lo siguiente: una persona cuando va a traer un Korban a Dios, que no diga para Dios voy a dar una ola, para Dios voy a dar una minja, para Dios voy a dar un Korban Toda, para Dios voy a dar un Shelamim, no, sino primero que diga el Korban que va a dar y después el nombre de para Dios. ¿Sí? Por ejemplo, primero ola y después para Dios, primero minja y después para Dios, después primero Toda y después para Dios, y después el nombre de Dios. Primero Shelamim y después el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Porque está escrito en la Torah Korban Lashem. Y no está escrito Lashem Korban. ¿Sí? Vemos que primero hay que mencionar ¿qué? El tipo de Korban y después el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque sospechamos que en la mitad se arrepienta y diga el nombre de Dios, Lashem, se arrepienta, no quiere dar más. ¿Y qué pase? Y va a decir el nombre de Dios en vano. Y aumenta Rabbi Shimon y dice, imagínate, Calva Homer, si esta persona que toda su intención de decir el nombre de Dios es para estar apegado con el nombre del Corbán, ¿sí? Y aún así sospechamos que saque el nombre de Dios en vano y por eso decimos que primero diga Corbán y después la Shem, así nos cuidamos. Imagínate tú una persona que saca el nombre de Dios en vano sin Corbán, sin nada. Gravísimo, hay que cuidarse mucho, mucho de eso. Muy bien, ahorita la Gemara viene y dice que aparentemente esta discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish, sí, repito otra vez la discusión para que esté clara, si los términos equivalentes a los lenguajes originales mencionados, ¿sí?, son en otro idioma, según Rabbi Yohanan, según Resh Lakish, son no en otro idioma, sino Jajamim inventaron eso, innovaron esos términos. La Gemara dice que esta discusión aparentemente es la misma discusión que hay entre Bet Shammai y Bet Hillel, entre los Tanaim. ¿Por qué? Dice la Gemara lo siguiente: Leima que Tanai, Bet Shammai ombrim, kinuye kinuim asurim, u Bet Hillel ombrim, kinuye kinuim mutarim. Mailav mande amar kinuye kinuim asurim, kasabar kinuye leshon amutohen. Le manda a amar mutarim, kasabar leshon shebadulaim jajamim. Viene la Gemara y dice lo siguiente: hay una discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Qué pasa cuando es kinuye kinuim? Hasta ahorita estamos hablando sobre términos equivalentes, o sea, sobre kinuim. Dice la Gemara, ¿qué pasa kinuye kinuim? Términos equivalentes a términos equivalentes. O sea, los mismos términos equivalentes mencionamos, pero con una diferencia en unas letras en las palabras. O sea, no es el mismo, no es el lenguaje original, no es el término equivalente que mencionamos, sino un poquito diferente a eso, con unas letras adicionales. ¿Ah? Con una variación en esa palabra, pero parecida, muy similar. ¿Qué pasa si hizo kinuye kinuim? Términos de términos equivalentes. Estos términos equivalentes. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Si recaen, y por lo tanto es un neder y queda prohibido, o no recaen. Dice la Gemara Bet Shammai, dice que kinuye kinuim, ¿qué es kinuye kinuim? Términos de términos, ¿sí? Variación en los términos equivalentes mencionados. ¿Sí? Una variación en los términos equivalentes mencionados. Bet Shammai dice recae, y Bet Hillel dice no recae. Aparentemente que discuten, dice la Gemara, te voy a explicar. Bet Shammai dice que recae, está prohibido. Él opina que los kinuim, los términos equivalentes, son básicamente no lenguajes que innovaron Jajamim, que inventaron Jajamim, sino son traducción en otros idiomas. Y por lo tanto, no hay duda que si es traducción en otros idiomas, siempre hay una letra extra, dependiendo si estás en Colombia o en México, depende en qué país estás, entonces va a depender, puede cambiar una letra, la acentuación, la pronunciación, lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso Bet Shammai, ya que dice que es traducción que es otro idioma, básicamente, pues cuando tienes una diferencia de una letra, también va a recaer. Sin embargo, Bet Hillel opina Bet Hillel opina como la opinión de Resh Lakish, que él dice que son lenguajes innovadores, los términos equivalentes son lenguajes nuevos de Jajamim. Si son lenguajes nuevos de Jajamim, cuando tú vienes y cambias esos lenguajes nuevos que Jajamim inventaron, lo cambias inclusive por una palabra, por una letra, entonces no es ese mismo término y por lo tanto no recae.
Así la Gemara quiere explicar. Sin embargo, la Gemara tumba y dice, lo, de kule alma kinuyim leshon umothem. ובית שמאי סברי בהני נמי משתנה אומות, ובית הלל סברי בהני לא משתנה אומות. ויבייתם בית שמאי סברי גזרינן כינויי כינויים משום כינויים, ובית הלל סברי לא גזרינן כינויי כינויים משום כינויים. La Gemara dice, no, tengo dos explicaciones que te puedo decir, en vez de la explicación anterior, que depende de la discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel, en la discusión entre Rabbi Yohanan y Lakish. No es esa la explicación. ¿Cuál es? Dos opciones. O que podemos decir que todos opinan, ya sea Bet Shammai, ya sea Bet Hillel, que en verdad el término equivalente del original, el kinui, es traducción del resto de las naciones, de otros idiomas, ¿sí? Solo que Bet Shammai viene y dice que cuando tú haces términos de términos, o sea, tienes el término equivalente con una variación, existe en otro idioma también, y por lo tanto recae. Y Bet Hillel dice, no, nada más existe en otro idioma el término equivalente del original, pero no en la variación del término equivalente, no el kinui, y por lo tanto no recae. Esa es la primera explicación. Segunda explicación es que verdad podemos decir que kinuye kinuim no sirve, meikaratin no sirve para que recaiga el neder. Cuando es una variación en el término equivalente del original, no sirve para que hagan el según todos. Pero Bet Shammai dice que porque será por el decreto, para que la gente no diga que la misma que no sirve kinui, kinui, tampoco sirve kinui, tampoco sirve un término equivalente, decimos que ambos están prohibidos. Y Bet Hillel dice, no sospechamos que la gente se confunda. O sea, según esta segunda explicación, según ambos, en verdad, Meikaratin, según la base, debería ser que kinui, kinuim, una variación del término equivalente al original, debería ser que no recae. Solo que Bet Shammai dice, para que no digan que tampoco recae el término equivalente al original, sin la variación, decimos que ambos recaen y ambos están prohibidos. Y Bet Hillel dice que no te sospechamos que la gente diga o no diga. Ahorita la Gemara viene y trae unos ejemplos de kinuye kinuim, de variaciones de los términos equivalentes de un neder. Ejidami kinuye kinuim de nedarim. Tani Rabbi Yosef makna un segundito. Tani Rabbi Yosef makna mena, maknahna, maknasna. Ekidami kinuye kinuim de Herem, Tani mafsha'a harakim harafim, kinuye kinuim de Nezirut, ¿sí? Tani Rabbi Yosef, mahazakna, manzahna, mapihna. La Gemara dice, en el orden que mencionamos en la Mishnah, cuáles van a ser los términos equivalentes con variación de un neder, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en la Mishnah mencionamos que de un neder es cuando una persona dice korban, por ejemplo. Korban, los términos equivalentes son los que mencionamos en la Mishnah, los términos equivalentes son kunam, kunaj y kunas. ¿Cuáles son esos términos equivalentes con variación de esas palabras? Si la Gemara dice maknamna, maknahna, maknasna. Sí, que son con una A, una vocal adicional al final y una alef adicional. ¿Cuál es el ejemplo de kinuye, kinuyim de Herem? ¿Cuáles son los términos equivalentes de Herem con variación? La Gemara dice, Tani Mafsha, dice un jajam que se llama Mafsha, Harakim, Harajim y Harafim. Según lo que mencionamos en la Mishnah, son parecidos a lo que mencionamos, Jerek, Jerech y Jeref. ¿Sí? Aquí también son Harafim, Harajim y Harakim. ¿Y cuáles son los términos equivalentes con variación de Nazir? Dice la Gemara, Mahazakna, Manzahna, Mafichna. Y según otra versión es, se cambia la versión y decimos Mefazihna o Mithazna y mitazna, ¿ok? Pero de todas maneras son parecidos también a los lenguajes mencionados en la Mishnah respecto a Nazir, que son ¿cuáles? Que son Nazik, Naziach, Paziach, ¿ok? De todas maneras, sí, son términos equivalentes con una variación en la pronunciación. Dice la Gemara, en este último que mencionamos de Nazir, ¿qué pasa si lo cambia un poco más todavía? Y vaya leu, mifhazna mai, mithazna mai, mitazna mai. ¿Qué pasa si no dice lo que mencionamos en lo de Nazir, los últimos que mencionamos? No dice ese término equivalente con esa variación, sino cambia un poquito más. Dice mithazna, mithazna o mitazna. ¿Sirve o no sirve? La Gemara trae otra duda más. La Gemara se queda en duda y trae otra duda más respecto a kunam. Kunam es un término equivalente a korban. ¿Qué pasa si no dijo el lenguaje kunam, sino dijo amale rabira el rabashe, kinma mai, kunam kaamar o dilma kinnemon besem kaamar? Dice, ¿qué pasa si dijo kinma, no dijo kunam? Kunam es equivalente a korban, ¿sí? El kunam original es equivalente a korban, es un término equivalente a korban. ¿Qué pasa si no dijo kunam, si no dijo kinma? Muy parecido. ¿Se refiere a kunam y recae? ¿O se refiere a kinemon besem? ¿Qué es kinemon besem? Una fragancia de canela. Muy bien. Y la Gemara se queda en duda. Otra pregunta, otra duda parecida. Amar el rabajabre de Rabbi Hayal el rabashe. Kinamai. Kinash el tarnegolim kamar odim aleshon de kunam tibai. Dice la Gemara, ¿qué pasa si dijo esto va a estar prohibido para mí como kiná? Ahorita, kiná es muy parecido a la palabra que kunam es un término equivalente de korban que se sirve. La pregunta kiná se refiere a un gallinero, lush el tarnegolim, que es ken, viene de la palabra kinash el tarnegolim, ¿sí? O
viene una palabra kunam, y si viene a un gallinero, pues no recae, no es ninguna promesa. O viene el lenguaje kunam, que sí recae. Y la Gemara también se queda en duda en esto. Bien, la Gemara y sigue y dice lo siguiente: Kinuye kinuim de shuai hidami, shevuel, shevutiel, shekukael. Shevuel ben Gershon mashma. Ela shevuvael, shevutiel, shekukael. Viene la Gemara y dice lo siguiente. Hasta ahorita mencionamos términos equivalentes con variación, ejemplos de términos equivalentes con una variación de Nedarim, de Jerem y de Nezirut, pero todavía no hemos mencionado de Shevuah. Entonces la Gemara pregunta, dime unos ejemplos de términos equivalentes con variación, o sea, Kinuye Kinuim, de Shevuah. Y la Gemara dice 3 ejemplos. Shevuel, ¿sí? Eso es un término equivalente a Shevuah con variación. Shevutiel y Shekukael. Pregúntale un segundo, ¿cómo Shevuel puede ser término equivalente a Shevuah si es el nombre de una persona? Como está escrito en la Torah, Shevuel ben Gershom. Eso no puede ser, no es regular usar para un lenguaje de Shevuah el nombre de una persona. Dicen, atienza, eso no es Shevuel, me equivoco, tenemos que arreglar que no es Shevuel, sino es Shevuvael. Entonces son los 3, Shevuvael, Shevutiel y Shekukael. Dice la Gemara, Amar Shemuel, Amar Ashivta, lo Amar Kelum, Ashkika, lo Amar Kelum, Karinsha, lo Amar Kelum. Dice la Gemara, si para juramento usó un término equivalente con una variación, pero demasiado, por ejemplo, dijo Ashivta, o Ashkika, o Karinsha, perdón, ¿sí? No dijo nada, no parece nada, ni a Kunam, ni a Shekuká, ni a Shevuta, aunque parece, mejor dicho. Si la repito lo de Shmuel, Shmuel viene y dice, si la persona dice Ashivta, aunque parece a la palabra Shevuta, que es un término equivalente con variación de Shevuah, eso es Shevuta, pero no es Ashivta, Ashivta no sirve. Igualmente Ashkika, aunque parece un término equivalente con variación de Shekuká, tampoco recae. Igualmente Karinsá, aunque parece un poquito a Kunás, Karinsá, Kunás, no recae en absoluto. Sigue diciendo la Gemara, Neder bemohi arelu kinuim. Tania Rabban Shimon ben Gamliel Omer, haomer bemohi lo amar kelum. Bemomatá de amar mohi arelu kinuim leshua. Uno de los términos equivalentes a Shevuah que mencionamos en la Mishnah, no con variación, sin variación, o sea, el término equivalente original sobre el original. Un término equivalente, uno de los ejemplos que mencionamos en la Mishnah de Shevuah, mejor dicho, digo todos. Uno es que Shevutá, otro es Shekuká y el último es bemohi, Neder bemohi. ¿Sí? Que es lo de Moshe Rabenu, que juró. Eso es un término equivalente a el lenguaje original de Shevuah, de juramento. Sin embargo, la Gemara viene y especifica, que dice, trae una baraitá que dice Rabban Shimon ben Gamliel, que todo lo que decimos que cuando dice Bemohi, que es un apodo de Moshe Rabenu, un término equivalente a Moshe Rabenu, decimos de que recae el juramento, eso es únicamente cuando dice el juramento de Mohi, Bemoatá de Amar Mohi. Y no cuando dices solo Moshe Rabenu. O sea, el hecho que tú dices Moshe Rabenu no es un término equivalente a juramento. Tienes que decir el juramento de Moshe Rabenu. ¿Sí? Y también en nuestra Mishnah vemos eso porque está escrito en la Mishnah, Neder bemohi, que tiene que decir Neder bemohi, o sea, juramento de Mohi. No es suficiente que digas solo Mohi. O sea, Mohi viene de la palabra Moshe, pero no es suficiente que digas para un juramento Moshe. Tienes que decir juramento de Moshe. Ahí es Neder bemohi o momatá de amar Mohi. Ahí es cuando decimos que son términos equivalentes a un Shevuah y recae. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.